Bienvenido. En esta presentación le explicaremos cómo analizar sus declaraciones de impuestos anteriores para ver las oportunidades que tiene de ahorrar más dinero este año. La información aquí contenida ha sido preparada por Civita Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civita Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluido el uso de inteligencia artificial, están expresamente prohibidas. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Tomarse el tiempo para prepararse para presentar sus impuestos es muy importante. En la conversación de hoy, discutiremos la importancia de tomarse el tiempo para prepararse para sus impuestos, como analizar su declaración anterior para tener oportunidades de mejorar este año y recursos gratuitos que comparten información para ayudarlo a prepararse para su declaración anual de impuestos. Muchas personas sienten temor solo con mencionar la palabra impuestos. Para la mayoría de las personas, revisar los registros financieros y tratar de comprender qué montos corresponden a las categorías que deben declarar no es la forma en que desean pasar su tiempo libre. Es posible que se sienta ansioso por comenzar el proceso de preparación de impuestos o tal vez le preocupe la posibilidad de recibir una factura impositiva elevada por el año. Estos sentimientos son válidos y compartidos por muchos. Aunque es importante reconocer esos sentimientos, puede replantearse la temporada de impuestos como una oportunidad para ahorrar dinero y evitar riesgos futuros para su negocio. El gobierno permite que ciertos gastos relacionados con el negocio se eliminen de la cantidad de dinero que el gobierno considera como su ingreso imponible. Por lo tanto, piense en la preparación adecuada de impuestos como la forma de asegurarse de que no está pagando al gobierno más de su parte justa en impuestos. Si dedica tiempo y esfuerzo a documentar adecuadamente los gastos comerciales elegibles, puede reducir la cantidad de dinero que paga en impuestos. Este proceso de preparación requiere pensar en sus gastos durante todo el año y organizarse con sus recibos y facturas pagadas. Los gastos elegibles que puede usar para reducir su ingreso imponible se conocen como deducciones. Hacer una lista de sus gastos elegibles y clasificarlos en categorías se conoce como detallar las deducciones. Su lista de deducciones muestra al gobierno todos los gastos que ha pagado como propietario de una pequeña empresa. Cuando detalla sus gastos elegibles, resta estos gastos de sus ingresos para obtener una nueva cantidad que es su ingreso imponible, ganancia neta. Este proceso general se conoce como reclamar deducciones. Cuanto mayor sea la suma de sus deducciones, menor será su ganancia neta sujeta a impuestos. La conclusión es que detallar a fondo sus deducciones de acuerdo con las pautas federales lo ayudará a retener los dólares ganados con tanto esfuerzo. Si usted es propietario de una pequeña empresa unipersonal, pagará un impuesto de trabajo por cuenta propia del 15.3% sobre las ganancias netas de su empresa después de que todos los gastos elegibles se hayan deducido de sus ingresos, ganancia bruta. Sin embargo, la cantidad sobre la que se le cobrarán impuestos depende completamente de cuánto reclame como deducciones. Como puede ver en la tabla que se muestra aquí, el total de sus deducciones reduce la cantidad de sus ganancias que está sujeta a impuestos. Si obtuvo una ganancia neta de $35,000 en el 2021, el gobierno considerará que sus ingresos imponibles son de $35,000 a menos que detalle y reclame deducciones. Si descubre que gastó $5,000 en gastos que son elegibles para reclamar como deducciones, el gobierno considerará que sus ingresos imponibles son $5,000 menos. En este ejemplo, una deducción de $5,000 permite que sus ingresos imponibles sean $5,000 menos que sus ingresos totales de $35,000. Como resultado, su monto de ingresos imponibles se convierte en $30,000. Es importante ser sincero al informar sus deducciones. Tratar de manipular sus cifras para evitar pagar más dinero en impuestos puede terminar siendo mucho más costoso a largo plazo. Inflar deshonestamente sus deducciones aumenta sus posibilidades de ser seleccionado para auditorías por el IRS. Discutiremos la mitigación de algunos riesgos de una auditoría fiscal más adelante en esta presentación. En una revisión de 60 declaraciones de impuestos presentadas por propietarios de pequeñas empresas como usted, descubrimos que muchos empresarios estaban pagando impuestos sobre dinero que legalmente no necesita ser grabado. De la revisión realizada, 4 de cada 5 negocios basados en el hogar no dedujeron el uso comercial de su vivienda de sus impuestos.
Las deducciones comerciales comunes a menudo se incluían en la categoría incorrecta o había errores de cálculo, lo que aumenta las posibilidades de ser seleccionado por el IRS para una auditoría fiscal. Por último, algunos propietarios ni siquiera reclamaron gastos relacionados con el negocio en sus impuestos. Los propietarios de pequeñas empresas tienen muchas oportunidades para deducir gastos relacionados con el negocio para reducir sus costos fiscales. Tenga cuidado de no perder estas oportunidades para ahorrar dinero. Al preparar sus impuestos, asegúrese de reclamar las siguientes deducciones comúnmente omitidas. Uso comercial del hogar. Los negocios basados en el hogar deberían reclamar el uso comercial de su vivienda en sus impuestos. Para determinar qué porcentaje de su hogar es para uso comercial, puede encontrar el porcentaje de tiempo y espacio que su hogar se usa para fines comerciales mediante un cálculo de tiempo/espacio. Este porcentaje luego se puede aplicar a los gastos asociados con su hogar, incluidos el alquiler, la hipoteca, los impuestos a la propiedad, los servicios públicos y el seguro de propietarios/inquilinos. Seguro. Los costos de seguro relacionados con el negocio, como el seguro de responsabilidad civil, se pueden reclamar en sus impuestos. Asegúrese de no incluir los costos del seguro personal o de salud. Intereses hipotecarios. Para negocios no basados en el hogar, los intereses hipotecarios de una propiedad comercial que usted posee pueden reclamarse como una deducción. Para negocios basados en el hogar, los pagos hipotecarios totales, que incluyen los intereses hipotecarios, ya están incluidos en el cálculo y deducción del uso comercial de su hogar. Suministros. Asegúrese de incluir los gastos de cualquier artículo que utilice para su negocio, tales como suministros de higiene, materiales de desarrollo profesional, artículos para la comodidad del cliente, como aceites de masaje o almohadillas térmicas, y materiales de mercadeo. Salario. Los sueldos y salarios anuales para los empleados W2 y para usted, si se paga a sí mismo a través de la nómina, se pueden deducir de sus impuestos. Sin embargo, deberá restar cualquier crédito fiscal que haya recibido por los salarios de los empleados, como el crédito tributario de retención de empleados, del total de salarios. También asegúrese de que solo está reclamando los salarios de los empleados W2. Los salarios pagados a 1099 contratistas no pueden ser reclamados. Manténgase atento para obtener más recursos sobre cómo pagarse a sí mismo como propietario único y cómo distinguir si su personal debe clasificarse como contratista o empleado de la empresa. Verifique la exactitud de sus informes de ingresos y métodos de deducción. Las declaraciones de impuestos de las pequeñas empresas son objeto de un escrutinio más riguroso que nunca por parte del IRS. A menudo, las empresas son seleccionadas para una auditoría porque algún elemento de sus formularios fiscales no cumple con los criterios establecidos por el IRS, lo que activa una alerta automática. Un ejemplo de esto podría ser no declarar o clasificar incorrectamente los ingresos recibidos. Con los pagos basados en aplicaciones como Venmo y Zelle, que son un método común para lo que de otro modo serían pagos en efectivo, es importante no olvidarlos al declarar sus ingresos. El AOAS recibe una copia del importe que el proveedor le ha pagado y su empresa recibirá un formulario 1099-IK y deberá declarar esos ingresos. Otra circunstancia común que puede desencadenar un riesgo de auditoría es cuando una línea de deducción parece estar mal utilizada. Para reducir las posibilidades de ser seleccionado para una auditoría del IRS, un proceso que requiere mucho tiempo y a veces es costoso, asegúrese de calcular con precisión sus deducciones y añadirlas a la línea correcta. Hemos descubierto que las siguientes deducciones se usan mal con frecuencia, así que preste mucha atención a ellas al detallar sus propias deducciones. Costo de los bienes vendidos. Pocas empresas de servicios pueden utilizar esta línea ya que generalmente se aplica a negocios minoristas y de manufactura. Esta línea se refiere al inventario que una empresa tiene a mano que no pudieron vender o deshacerse de él. El uso de esta línea podría activar una alerta de auditoría del IRS porque esto no es aplicable a su campo de negocio. Comidas deducibles. Esta línea está destinada para comidas relacionadas con el negocio, tales como cenas de negocios. Para el propietario promedio de un pequeño negocio, la línea de comidas deducibles no será una suma considerable. Cuando un pequeño negocio reporta una cantidad elevada en la línea de comidas deducibles, parece como si estuviera intentando deducir todas sus comidas personales como un gasto de negocio. Uso de vehículos comerciales. Los gastos de automóviles, vans y camiones son una gran deducción, siempre y cuando solo reclame los montos utilizados para fines comerciales.
Asegúrese de seguir las pautas del IRS para estos gastos. Mientras revisa la declaración de impuestos del año pasado, no se preocupe si cree que se le pasó alguna deducción o si ve alguna forma de evitar una posible auditoría, ya que puede revisar sus impuestos hasta 3 años después de haberlos presentado. En primer lugar, felicítese por aplicar sus nuevos conocimientos y por tomar la iniciativa de mantener su negocio en perfectas condiciones financieras. A continuación, póngase en contacto con su preparador de impuestos o use su programa informático en línea para realizar los cambios oportunos. Ahora que ya sabe cómo declarar eficazmente sus ingresos y deducciones a efectos fiscales, debe recopilar los datos de este año y buscar al mejor asesor fiscal posible. ¿Busca más información? Para obtener más información sobre la iniciativa de Doulas de Nueva Jersey, comuníquese con fdoula@sipstrap.com o visite fdoulabusinessresources.com. Allí encontrará recursos gratuitos diseñados para apoyar el crecimiento de su negocio de doula. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.